Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. La hipocresía. La hipocresía, ¿qué le pasa a un hipócrita si le quitas el hipo? Pues crita más alto, no significa nada. Aunque etimológicamente crites signifique respuesta e hipo signifique máscara en griego, no hay que separar las palabras para dejar de ser hipócrita. Con tener sentido común para ser sincero y claro, ya está bien. Este tema es para escribir un libro completo. De varios tomos incluso. De hecho lo empecé, pero va dedicado a una hipocresía mucho más generalizada que la de este apartado, y fuera de lo que es el sentido común y el altruismo. Querer que la vida vaya bien, la mayoría de las personas viven sin darse cuenta con esta característica. Conozco demasiada gente que en mayor o menor grado la tienen, y me incluyo. Cada uno ha de ceder para reconocer, aceptar y trabajarse. Cuanto más me han tratado de hipócrita, más me he trabajado sin rechistar. La cuestión es que la gente quiere el bien, pero sin hacer nada. O tal vez sí lo hace, pero en mayor o menor medida para el bien de sí mismo, la mayoría. Se quejan de lo mal que va el mundo, del mal que hace la gente, de la falta de respeto los unos hacia los otros, de que la gente se altera cada vez con más facilidad, pero no quieren darse cuenta de que ese mismo comportamiento que tienen es el que hace que este mundo vaya tan bien así, por pequeña que sea esta aportación. No hay más que ver las personas que piden a Dios, a los santos espíritus, que la vida les vaya bien, salud, trabajo y dinero, y no hacen nada por los demás ni por el entorno. Se valoran otras cosas más que lo realmente coherente. Por ejemplo, oigo quejas continuamente hacia los ecologistas, o sobre que estamos pagando por el reciclaje si ni siquiera lo utilizan. Considero que el reciclaje debería ser subvencionado, estoy de acuerdo, pero pagar por algo que realmente está a favor del bien común y natural, es más correcto que pagar por otras cosas realmente innecesarias y egoístas. Y, sinceramente, no veo interés por parte de ellos mismos en que se solucionen temas que van en contra del sentido común, a favor de la separación, como decisiones conflictivas e incoherentes que toman los políticos con la sanidad, la investigación, la educación, todas ellas públicas, y que estén utilizando dinero público para cosas en beneficio de unos pocos, como también los gastos en temas religiosos. La hipocresía, otro ejemplo sería cuando una persona habla mal de otra y luego quiere que no se enfade con ella. Pero luego, la otra persona dice algo sin mala intención y los otros se cabrean y barra o actúan con maldad. O no son maduros, responsables o serios y quieren que los demás sí lo sean, criticándoles que no lo son. Siendo asertivo, quien más habla es quien más debe de callar. Siempre son los demás los que han de cambiar y corregirse. Que lo que ellos hacen es lo correcto, y lo de los demás no. Lo que hacen los demás es lo que está mal, hablando irónicamente, que no se me entienda mal. He presenciado alteraciones sorprendentes de personas tremendamente altruistas, a las que admiro, que predican el bien, el amor, la paz, la unión de todas las personas. De la gente que en ese momento ha sido perturbada por la actitud de otros.
Estas queridas personas no han podido controlarse ni gestionar sus emociones. Y aquí es donde entra la frase no dejamos de ser humanos, porque al ser humanos seguimos teniendo límites en paciencia. Por una alteración hormonal, por una suma de acontecimientos negativos, sea por la razón que sea, han respondido de manera defensiva o incluso ofensiva. Claro que, he visto a otras personas, con algunas de estas valencias, alterarse por una situación en la que una persona sana emocionalmente no se altera. Por ello, algunas veces era sorprendente. Intenté hablar con algunas de esas personas para que se tranquilizaran. He hecho de espejo con ellas u otras personas para ver si se daban cuenta de su alteración incomprensible, y no cedían ni reconocían, además de culpar al otro. Pasaba el tiempo y yo quería saber si realmente habían recapacitado sobre aquel acto, pero no, seguían cabezones. Y, al involucrarme, me salpicaba a mí, proyectando sobre mí, rabia y culpas. Recuerdo también otras ocasiones, o con diferentes personas, o experiencias ajenas a mí, en las que una persona predica tanto bien, tanta benevolencia, pero luego comete actos basados en ego, o actúa de forma que hace daño a otras personas. E incluso a veces, es consciente de ello, y no hace nada por evitarlo. Por ejemplo, cuando uno dice que etiquetar o culpar a otros, está mal, y luego les oyes decir, aquella persona está mal de la cabeza, eres un mal educado, o te has comportado muy mal, o esto ha sido por culpa tuya, o has roto la energía positiva que teníamos, o esas veces que tienes un acto inocente o infantil, y le dan la vuelta tergiversándolo, de tal manera que dicen que estás juzgando o cuestionando a la gente. Cuando realmente estás ofreciendo tu propia forma de disfrutar de la vida, dejando esta herramienta encima de la mesa para que la coja alguien si en algún momento le hace falta. Y realmente estas personas, luego sí cometen estos actos y no lo reconocen. Les he visto etiquetar a lo grande, y la hipocresía proyectar culpas y errores de los demás. Por ejemplo, diciendo que es el otro el que comete el error o hace mal las cosas, sin darse cuenta de que ese mismo acto lo cometen también ellos mismos. O diciendo que odian las personas que interrumpen o cuestionan, y son los primeros que lo hacen. Y esto sí me ha sorprendido. Son personas que he considerado que están por encima de nosotros, y podría decir que me han fallado y que estoy decepcionado, pero ya no llevo todo esto a la decepción. Acepto a cada uno tal como es. O personas que predican la unión, fomentan el desarrollo personal, no juzgar, dejarse llevar por la vida, fluir, no forzar las cosas, etc., y luego te obligan, te imponen su razón, te ponen límites, te invitan a que escojas entre una cosa u otra. Por ejemplo, los fanáticos a unas religiones, creencias, o terapias, que te dicen que lo suyo es lo mejor y no es compatible con otras cosas, o te cuentan lo negativo o lo malo de lo otro. Pero vamos a ver, si esa persona elige con el corazón formar parte de dos religiones o terapias, si ella quiere y lo siente así, que lo haga. Si cree que un método de desarrollo personal es bueno, y le pones la traba de que el otro no le va a hacer bien cuando en su vida le están ayudando las dos terapias, ¿por qué creas una energía negativa y la proyectas hacia su persona? O incluso médicos que juzgan otras terapias, incluso las naturales, cuando el efecto placebo es tan útil en unas como en las otras. ¿O por qué un médico ha de juzgar a otros que buscan remedios más naturales? ¿O por qué un médico que escoge ser psicólogo también se le etiqueta de traidor? Si en verdad, es un médico que avanza hacia otras posibilidades con la misma intención de ayudar a los demás. Hay que tener cuidado con los terapeutas o terapias que se aprovechan de la vulnerabilidad e ignorancia del paciente. Un trabajo tiene un valor, hasta ahí estamos de acuerdo, pero una terapia natural o esotérica de una hora no tiene por qué ser más cara que una que ofrece un terapeuta con carrera universitaria. Lo que tenemos que saber diferenciar es de dónde viene la terapia que se ofrece. Y la efectividad de esta debería ser remunerada con la voluntad económica, trueque o en especias. Hoy en día se ha llegado hasta el punto de utilizar dinámicas con bases de amor y altruismo para especular, es decir, para hacer lo mismo que los políticos han hecho con la tierra que pisas o con las viviendas, como lo ecológico. Que no tiene que ser más caro si el gasto de mantenerlo es menor. El hecho de ayudar a las personas es un trabajo que ha de estar valorado, pero hay que ser buen analista en cuanto a si un terapeuta es bueno tan solo al ver las congruencias que tiene, por ejemplo si tiene las bases que comento, el dinero que piden y qué titulación tiene, si los tiene, porque conozco algunos casos que han visto tutoriales por internet y se hacen llamar terapeutas. Voy a poner un ejemplo al que llamo caso Pac-Man que se ha repetido con varios pacientes que he enviado a un cierto terapeuta en el que no me ha la hipocresía sorprendido su actuación. Fui a un taller de una terapia con una amiga y ella sentía que resonaba la terapia.
Yo sabía de esa terapia por un estudio que hice de sobre otra con otro nombre, pero viene a ser la misma. Y como buen terapeuta haría, fui para aprender más, sobre todo si tiene que ver con la cognición, la conducta, o las emociones. En cuanto vi que era otra terapia que buscaba el origen del problema indagando en la infancia o vidas pasadas, simplemente me entraba curiosidad, pero no era el objetivo de mi misión terapéutica. Ella quiso probar la terapia. Le dijeron que costaba 50 euros la primera sesión y con descuento, así que le dije que no se preocupara porque con la gente que conozco tan devota y con tanto amor, seguramente encontráramos a alguien que la ofreciera de manera que cobrase poco o la voluntad, ya que llevaba bastante tiempo con deudas y en incremento. Con el objetivo puesto, al poco tiempo ciertas mujeres me hablan sobre un tal Pac-Man que cobra la voluntad, y conforme pasa el tiempo me dicen lo mismo más mujeres. Me pongo en contacto con él, le digo que le admiro por eso que hace de manera voluntaria. Le comento el motivo por el que mi amiga necesita la terapia. Le digo de quedar para hablar con él y me dice que vayamos los dos. Empezamos a hablar, ojo. No es terapia, en una habitación de su casa vieja, fría y vacía, yo solo escucho y observo. Como mi amiga tiene tanto que contar de su pasado, cuando me pregunta a mí, le digo, en resumen, es cómo de mal se toma las cosas y con qué hostilidad las transmite. Todo lo que sucede le afecta de manera negativa, absolutista y catastrofista. Todos sabemos de dónde le viene, y todas las consultas que ha hecho a la gran cantidad de terapias u oráculos le dicen lo mismo. ¿Para qué entonces indagar más? Si quiere ir al origen del problema para tratarlo, es su elección, yo trabajo el aquí y ahora sin tener que revivir de nuevo el pasado. Entonces el terapeuta me suelta que ella me hace de espejo y que el problema lo tengo yo porque me afecta, a mí. Desde el psicoanálisis le encuentro unos patrones fáciles de encontrar que demuestran que va por mal camino en cuanto a su diagnóstico, pero él sigue hablando con mucha seguridad en sus palabras. Sin inmutarme sigo escuchando. Sin cierta información asegura unas cosas que no tenían sentido y no venían de donde decía él, cualquier psicoterapeuta lo hubiera visto. Yo le empiezo a hablar sin llegar a dar una opinión porque me interrumpe y quiere estar por encima, y no voy a entrar en batalla de egos espirituales, así que me callo y le respeto. Ya empieza a atacar con que mi problema es que me afecta lo que ella hace, y le digo que no, porque no es problema mío, a no ser que ella se ponga a la defensiva al tomárselo como amenaza y venga detrás de mí atacándome, como si hubiera una pincha que cada vez se clava más, habría que quitarla. Entonces le dice a mi amiga que tiene que ir N veces al mes, unas para una terapia esotérica y trascendental, y las otras para hacer estiramientos pasivos por 40 hora, o me visualizo echándome manos a la cabeza. Pero cuando mi amiga dice que sí, se me abre un agujero en el suelo, pero el colmo sigue subiendo, y él dice que no se va. La hipocresía a curar hasta pasados 2 años que siga haciendo la terapia, ¿cómo puede asegurar cuándo va a curarse? Al terminar le dejo un libro mío como forma de obsequio por la consulta y que haremos un trueque con esto porque siempre que alguien dice que cobra la voluntad se lo pago en especies y con masajes dando más de lo que me ofrecen, y me contesta. Como sabrás, cobran por ahí unos 60 euros por una hora de sesión a una sola persona, así que hay que entender el trabajo hecho y a los dos os voy a cobrar 40 euros, o cero, pero si yo no tengo nada que ver, tened en cuenta que el dinero cae del cielo si creéis. ¿Qué? Surrealista por solo hablar de lo que se dedica. Le digo que me pongo en su lugar, y le entiendo, pero hemos ido con unas condiciones y que no esperaba este cambio y menos si solo estábamos hablando sin hacer terapia alguna. Que ella no tiene dinero por su ubicación de agujero negro económico y psicológico, ni yo tampoco para dejarle, desde hace mucho tiempo y la venta del libro no me da dinero. Insiste y me da la cuenta para que le haga una transferencia. Nos vamos, y por supuesto yo me voy aceptando lo que está hecho y por lo que tendré que pagarle, puesto que soy una persona honrada y fui yo el que llevó a una persona que iba convencida de que no tenía que pagar. Cuando pasaron unos meses, me concedieron un pago por una ayuda que solicité el año anterior porque no tenía dinero ni para comer, le hice la transferencia. Le pregunté si la recibió bien y que comprendiera, utilizando sus mismas palabras, que la creación de mi libro ha tenido una inversión de dinero, trabajo y mucho tiempo, y que le tenía que cobrar el coste, que me sabe mal pedírselo y que si no quiere, que al menos me haga el favor de darle publicidad porque necesito dinero. Su respuesta fue la siguiente. Puedes pasar cuando quieras a recoger el libro. ¿A que esta respuesta es obvia de cierto tipo de persona sin ningún tipo de espiritualidad? Jejeje, ahí lo dejo.
Con el tiempo me entero que le manda correos a mujeres, algunas amigas y pacientes mías, ofreciéndoles terapia gratis y diciéndoles cosas que no tienen relación con su patología, y con otras mujeres sigue con en el tema de cobrarles la voluntad y, según ellas, propasándose físicamente durante los estiramientos pasivos. Ahí no me meto porque podrían ser malinterpretaciones de las pacientes. He tenido compañeros /as que han hecho cursos o talleres de crecimiento interior, incluso personas que han estudiado psicología, que están juzgando a los de su mismo grupo, y luego salen del curso diciendo a los cuatro vientos que ya tienen la titulación en ello, realmente para mostrarse superiores a otros, y al mismo tiempo no quieren saber nada de los demás, o sea, de aquellos que hemos sido compañeros suyos. Añaden un título más al currículum, pero en realidad ni creen en ello, ni lo aplican. Una persona que lee este tipo de libros, va a talleres de crecimiento personal, etc., y con cualquier tontería se frustra, significa que ese trabajo solo lo hace allí y no se los lleva a casa, a su vida diaria. Si no sé. La hipocresía abandona a las manos de Dios, o acepta profundamente lo que se le presenta, y se libera de esas perturbaciones u obstáculos mentales, no va a evolucionar espiritualmente, o diciéndolo científicamente, no va a desarrollar su inteligencia emocional. O también el caso contrario. Alumnos o discípulos que están más desarrollados espiritualmente, o más sanos emocionalmente, que sus propios maestros. Han crecido en humildad y reduciendo su ego, y a sus maestros, formadores o monitores, aún les está costando Dios y ayuda. Los alumnos o discípulos están por encima de ellos en cuestión de la asimilación de las enseñanzas. Los comportamientos más comunes en los que se incluye la hipocresía en nuestra sociedad, serían por ejemplo, la indiferencia, dar la vuelta a la tortilla y barra o la voluntad de dejar en ascuas al otro. La indiferencia, es otra forma de evitar a la gente. Es más común en las mujeres. Curiosamente, mostrar indiferencia ante una pareja o expareja, hace atraerle más. Pero actuar así no es la mejor manera si prefieres repeler a alguien. Puedes optar por un cartel luminoso si no quieres que esté en tu vida. Si sabes que, de alguna manera, hay alguna persona que está interesada en ti, no muestres que te da igual, porque le haces daño. Mostrar indiferencia puede ser de utilidad para otros casos más positivos. Indiferencia a los miedos o nuestros demonios, a la muerte, porque sabes al 100% que todos moriremos, pero te mantienes distante de esa certeza, a la gente que intenta hacerte daño, etc. Si sientes presencias o espíritus, no te digo que no creas en ellas, solo que muestres indiferencia. Al mostrarla, no haces fuerte el miedo hacia ellos, o no haces fuerte esa energía que se alimenta de tu atención y más veces se te aparecerá. Imagina la situación de que se mueven objetos de una habitación. Será el demonio. Pensarías si es tu creencia. Pero ¿por qué no puede ser una broma bastante ingeniosa de alguien? También podemos pensar que alguien tiene poderes mentales, o que es la proyección de la energía de un individuo o del poder de tres, o alguien que ha hecho un viaje astral y se está divirtiendo un poco. O sea, que puede ser cualquier cosa más que explicable, o quizás no. En otro apartado ya he hablado sobre dar atención a algo y repetirlo. Si, por ejemplo, estás en un grupo de chat y no tienes tiempo de contestar, se entiende y nadie ha de enfadarse por ello. Pero cuando hay una propuesta, te piden apoyo y no das tu participación, muestras esa indiferencia. Hemos llegado al punto de obligarnos a interpretar la hipocresía desinteresa al no contestar. Realmente se trata de interpretar, resultante de una falta de comunicación y de asertividad. A muchas mujeres les va la indiferencia de los hombres que son malos con ellas. Muchas veces estoy escuchando de las mujeres separadas, divorciadas e incluso las que tienen pareja o marido cosas así. Los hombres son unos etiqueta/insulto, no hay hombres buenos, son todos iguales, te tratan como a un perro, pero, en esas mismas personas veo una pequeña incoherencia. La voy a explicar con un ejemplo. Quedamos para salir a bailar, y para vivir el momento para no tener que pensar en esos tíos de los que están hartas. Vienen totalmente arregladas, con cinturones de faldas, escotadas, escoltadas por mí, y totalmente maqueadas, pero llegan los típicos chicos reforzados de gimnasio, y mientras estoy hablando con alguna de ellas, me deja sin terminar la frase para girarse y bailar con alguno de ellos, o estar en el centro del corro que tiene el grupo de croissants. Vamos a ver, muchachas, si lo buscáis vosotras y sin necesidad de GPS. Ya sabemos que a la mayoría no os gustan los hombres así, pero vais detrás. Cuanto más malos son con vosotras más los queréis. Pero no es necesario ser un cabrón. Yo puedo aparentarlo, pero las apariencias engañan.
También aparento ser pequeño y en realidad, aquí es cuando alguien me corta y dice que soy grande, pero solo se oyen grillos. Más de una vez han pensado que me tienen, con total seguridad, porque he mostrado interés en vez de indiferencia y se han alejado reduciendo el interés, pero sin tener en cuenta que yo sigo viviendo mi vida felizmente. Y durante ese periodo he conocido a alguien mientras otra estaba jugando conmigo y perdió su oportunidad. Nunca podemos tener a alguien con seguridad, deberías de saberlo. Aunque creo que es más una actitud de asimilación porque si tienes interés por alguien, hay que conseguir ese vínculo por trabajo de mutuo interés, no sentirse atraído cuando te muestran indiferencia, porque por regla de tres no hay un toma y daca. Aquí es donde debería predominar la razón. A más de uno nos ha pasado también otra pagafantada como la siguiente. Llevamos en nuestro coche a una amiga, un bombón, a bailar. Es hora de irse y la amiga ha triunfado con el típico chico del que se queja continuamente. Y nosotros, tenemos que esperar a que termine de hablar o de enrollarse con el tete, para poder llevarla a casa. Y al día siguiente tengo que aguantar que el chico es otro etiqueta barra insulto, y 2 días después, como él le muestra indiferencia pasando de ella, vuelve arrastrándose e incluso creyéndose que ha hecho algo mal. Y acaba volviendo a mí buscando consuelo, para luego volver a él como otro bucle en plan historia interminable. En cuanto noto que empiezan así, me incita a alejarme de ellas. Lo siento, pero por mi parte, no veo necesario ser uno de ellos aunque lo pidan a gritos con estos ejemplos, solo. La hipocresía para que me hagan caso. Dar la vuelta a la tortilla, es un comportamiento que busca tergiversar, hasta el punto de hacer que sea la otra persona la que hace el daño. Por poner un ejemplo habitual. Amigos que se van a hacer vida fuera de tu entorno y vuelven a casa 2 o 3 veces al mes por poner un ejemplo. Hemos de ser comprensivos con que no nos llamen porque no pueden ver a todo el mundo y van con el tiempo justo para ver a la familia. Pero si una vez que pasas por su nuevo hogar yendo con el tiempo justo, por un viaje de trabajo por ejemplo, y con el tiempo se entera de eso y que no le has llamado, te monta un pollo tremendo dándole la vuelta a la tortilla, haciendo que el hecho de no pasar sea un acto de no dar valor a la amistad, pero lo suyo que viene de vez en cuando y no te llame, no lo es. O tal vez ha pasado el tiempo, y al pasar tú por allí le digas que pasas cerca y que te puedes desviar un poco para tomar un café, y te lo monta igual por el tiempo que llevas sin ver a esa persona y ahora te dice que de repente sí valoras la amistad. Pero ten en cuenta que no te tienen que hacer culpable porque esa persona sí pasa varias veces por tu tierra y no te avisa. ¿En qué quedamos? Se actúa como sale y se siente, porque de una manera u otra se pueden molestar, porque no somos adivinos. ¿Una mujer con alteración hormonal como la regla podría excusarse en ello? Para mí no es válido porque tiene más motivos para esforzarse un poco más. Y si no tiene la regla, ¿qué excusa tiene? Espera, ¿y si es un hombre el que te lo hace? ¿Ahora qué? ¿Eh? Con el trabajo pasa lo mismo. Siempre nos encontramos con personas así. Tú haces las cosas de manera súper eficaz y eficiente, estresándote y yendo más rápido para poder salir a tu hora, y muchas veces sacrificando el tiempo que te pertenece, horas, almuerzo, comida, por ayudar a tus compañeros, pero no solo no te lo agradecen, que es lo de menos ya que haces las cosas porque te nacen del corazón, pero te encuentras con el típico que quiere poner el dedo en la llaga, el típico vago, arrogante y prepotente que va a su bola, te deja mal delante de los demás como el Q haces las cosas mal, y como el vago, y te deja todo el marrón porque su hora del aperitivo ha llegado y va a aprovecharla, y, diciéndole que vuelva pronto que hoy tienes cita, con abogado, médico, etc. Fuera de tu horario de trabajo, te toca suplirle cuando tú no te has ido a almorzar por él, y él llega a su puesto triplicando su tiempo de aperitivo y te toca quedarte a hacer horas. No te chivas porque eres buena persona, pero si lo hicieras, serías malo para él y para los superiores, porque él está bien. La hipocresía mirado. Pero te lo repite muchas veces, hasta que informas. Haz lo correcto, y apúntalo todo para que tengas referencias. Pongo unos ejemplos bastante comunes que los vivimos en la conducta vial. En una mañana, 3 personas se me saltaron el stop yendo yo en moto. La primera me quería pegar a pesar de saltarse el stop. Queriendo tener razón incoherentemente. La segunda, que también se saltó un ceda el paso, me dijo que fuera más despacio. Que a 40 kilómetros por hora también podía ir. Cuando yo iba a menos de 20 kilómetros por hora ya que a más, en esas calles tan ajustadas entre coches y sin visión, te puede salir un crío, aparte de que salía en primera por un intento de aparcamiento fallido. Y me dije, el próximo, antes de que diga nada, le parto el casco en la cabeza. Odio la violencia, pero tenía demasiada rabia encima.
Habían sobrepasado mi límite, porque casi me matan y visualicé a mi familia sufriendo. El tercero dio la casualidad de que fue un amigo. ¿Te pasa eso, y qué haces? ¿Imaginas darle con el casco, pim pam, mientras tienes la careta de la sonrisa y el cuello en modo automático haciendo gesto arriba y abajo como los perros de adorno que ponemos en los coches? ¿Cuánto me tuve que retener para no golpearle con él? Podría poner otro sinfín de casos. Los sufrimos a veces con los amigos o con la familia también. He escrito muchísimas veces y me he explicado perfectamente detallando con ejemplos concretos y da igual. Si la otra persona se autobloquea, y ve donde no hay, buscando el mal sentido a las cosas cada vez que lee algo, e inventándose las frases entre líneas, empezará a girar las palabras y tergiversará todo el contenido textual. Se me ha dado el caso varias veces. Aún explicándome de la mejor manera más sencilla, escribiendo cosas positivas y añadiendo lo que me importa a esa persona. Pero estas personas, en ese preciso momento, estuvieron ciegas a lo bueno, sacando de contexto otras cosas y cuantificando lo negativo. Yo buscaba un bien y se entendió algo peor que el mal. En estos casos los podría resumir en uno solo. Una persona que actuaba de tal modo que hacía daño a sus propios amigos. Como persona asertiva, le conté el daño que estaba haciendo y cómo se sentían las personas afectadas, con buenas palabras, en el momento ya que no era capaz de darse cuenta. Otros le daban palmaditas en la espalda y le reían las gracias. Pero debía de tener el área cerebral de Wernicke indispuesta. Tuvo que ocurrir lo peor para dejárselo por escrito, de la misma manera que ya he puesto en otro apartado. Con buenas palabras y diciendo lo que me importa a esa persona. Se interpretó tan mal que la hipocresía persona, al tener un poder de convicción tan grande, sugestionó a bastantes personas, incluidas las que salían afectadas en la primera intención, como hacen los políticos con el pueblo. Es decir, a las que yo trataba de defender, poniéndose en contra mía. Con el tiempo se dieron cuenta de lo que hacía aquella persona, pero a mí nunca me pidieron perdón por lo que me criticaron después de aquello, aunque lo que realmente me importara fuese seguir siendo amigos. Yo mostré indiferencia y dejé que la vida se encargara, pero me dolió que esas personas que tanto me importaban, se distanciaran de mí. Incluidas las que malinterpretaron. Es muy fácil criticar o incluso inventarse los errores o los defectos de los demás, sin mirar los errores o defectos de uno mismo, que tal vez son incluso peores. A mí personalmente, me agotaba estar siempre escuchando esto de la gente, pero al final, la verdad está ahí fuera. Vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Dejar en ascuas, es un acto muy cruel y produce un dolor psicológico inmenso, según el caso, unas veces más, y en otras, menos. Si dejas de querer saber de alguien, evitarle no es la solución. Esa persona está interesada en ti o quiere saber algo de ti. Le importas o tiene algún tipo de interés. ¿Qué menos que devolverle la atención, aunque sea para decirle, que prefieres distancia entre vosotros? Por lo menos, algo para dejar que la otra persona siga su camino. Esa persona tiene varias formas de interpretar que no le contestes y la última es que pases de él o de ella. Estará pensando que se te ha roto el teléfono móvil, que has tenido días que has ido a tope. Y la penúltima que quiere pensar es que te haya pasado algo, pero es la primera que se nos pasa por la cabeza. Así que no des la oportunidad a que pensemos esto, porque a más de uno nos ha pasado que al final, nos ha agotado estar esperando respuesta de alguien, hemos desistido, y en muy pocos casos, ha resultado que ha tenido un accidente. Ninguna persona que ha tenido un accidente merece que desistamos de ella porque otros nos hayan hecho actuar así con alguien que nos deja en ascuas. Por mi parte, me frustraba bastante con lo siguiente que voy a contar, pero al final decidí optar por la segunda de dos opciones. La primera que venía e ignoraba, era enfadarme por la falta de atención o falta de respeto por parte del otro. Y la segunda, la que elegía era aceptar el libre albedrío del otro por no atenderme. He estado llamando, dejando mensajes por algo importante, y han habido personas que me han ignorado. Y después, con el tiempo, enterarte de la hipocresía que esa persona ha dicho que le agobiaba porque tenía un montón de llamadas ya que no le apetecía cogerme el teléfono o mensajes de mi parte. Cuando fue esa persona la que me dijo que necesitaba trabajo y que estaba mal, yo le conseguí una entrevista y le estuve llamando o mandando mensajes y no recibir respuesta. O que no puedes avanzar en un proyecto o trabajo porque dependes del paso de otra persona, y esto me ha pasado en varias ocasiones. O alguna amiga o amigo que te dice,
A ver si quedamos, claro, yo soy una persona con decisión, así que busco el momento para quedar, pero no insisto más de 3 veces, y descubres que esa frase, a veces es para quedar bien. No digas las cosas por esta razón, no engañes a nadie, di lo que sientas que sea positivo para mejorar la relación o no digas nada. Pero no juegues con los sentimientos de las personas ni crees falsas esperanzas. Ya nos encargaremos los demás de escoger la segunda opción, la de aceptar y no juzgar a esas personas que pueden estar pasando por un mal momento. Hoy en día se han perdido las formas correctas de comunicación. Un ejemplo. Personas que en vez de darte una respuesta en algún tipo de mensaje a distancia, email, WhatsApp, no te contestan. Ha de interpretarse como que no les interesa. Le pides algo a un amigo o amiga y pasa de contestar llamadas o mensajes. Es probable que esté ocupado /a, pero cuando hay insistencia porque es una urgencia /necesidad, al no contestar, por orgullo, por inapetencia o por ego, da a entender que no les interesas o importas. Esto es muy habitual y no es lo correcto. Suele pasar más a menudo en mujeres, seguramente al pasárseles por la cabeza que por ser de sexo contrario, tienes alguna intención sexual, cuando te ignoran de tal manera. Y peor aún cuando esas personas que te ignoran son licenciados en psicología y / o con titulaciones de crecimiento personal o desarrollo de la inteligencia emocional si les estás pidiendo ayuda o dando trabajo. Vale, pasamos a otro ejemplo. Ahora es esa persona la interesada en quedar y te dice de ir a un sitio o de hacer una actividad. Le dices que sí, y ya no haces otros planes. Pero se acerca el momento y no sabes nada de la otra persona. Le buscas, le llamas, le dejas algún mensaje, por si cambias planes o no, pero sigues sin respuesta. Otro ejemplo. Persona o personas que te dicen de quedar. Les preguntas si reservas un lugar y dicen que sí. Y te tiras toda una semana detrás de esas personas buscando respuesta o confirmación. O incluso te dejan plantado haciéndote quedar mal con el restaurante en cuestión. A mí me ha pasado con reserva de 2 personas en un lugar de lujo, y también con una reserva del restaurante de un amigo que me hizo una oferta especial al reservar bastantes personas, al no saber nada de esas personas y tener que cancelar a última hora. La hipocresía. Pero, ¿de verdad no te consideras hipócrita y / o crees que haces lo posible por los demás? Vamos a cuestionarlo. ¿Eres buen conductor? Es algo bastante corriente. Qué juego de palabras, ¿verdad? Pero es muy común decir que sí. Algunas personas llevan muy bien su vehículo, con tanta tranquilidad y serenidad, que se olvidan completamente de las normas de tráfico. Por ejemplo, ¿pones los intermitentes en cada cambio de dirección? ¿Los pones cuando cambias de carril? ¿Y en los carriles de una rotonda? ¿Y al salir de una rotonda? ¿O eres de los que hacen, de la curva de la rotonda, una recta? No respondas, porque hay un montículo que si no, las cogía rectas. Sería como crear agujeros de gusano. Yo me pondría en contacto con Stephen Hawking, por resolver parte de la teoría de cuerdas. Si respondes que no hay nadie a quien señalizar, aún así, hazlo siempre y lo estarás convirtiendo en un hábito, para que cuando hayan más implicados en la carretera, evites problemas, palabras de más y malestar psicológico. Incluso, es absolutamente cierto, que tu vehículo tiene puntos muertos, sin meternos en tu error humano, y de repente aparece un motorista que no habías visto, volando por encima de tu coche y provocando un dolor psicológico más allá del físico, también, a la familia del motorista. En otras ocasiones, muchas personas se frustran al conducir porque dicen que los demás conducen fatal. Son comportamientos que se salen de lo que creías en la otra persona, sale lo peor de ellas, e incluso visualizas en su cara un monstruo como si de una película de miedo se tratara. He estado haciendo un proyecto de neurociencia de la conducta vial, en el que recoge muchos datos sobre la conducción hipócrita. Conozco mucha gente que no conduce nada mal. Sin embargo, comete infracciones que se salen del sentido común. La alta velocidad no es tan perjudicial como no poner un intermitente o conducir a 80 km/h por el carril central de la autovía dejando libre el derecho. Son personas que si le dices que si conduce de esa forma pueden favorecer un accidente, y que por el aprecio que les tienes, se lo comunicas de la mejor manera posible, porque te importa su vida y no quieres que le pase nada, se lo toman a la defensiva, o en algún caso que otro, a la ofensiva, e incluso con amenazas importantes. Pero, irónicamente hablando, tienen el derecho de quejarse de la mala conducción de otros, y no se dan cuenta de que, en algunas ocasiones no es por seguir la ley, sino por su propio ego, cuando realmente les perjudica. No solo lo comunicas para que no haga daño a nadie, sino, para que no le pase nada. Lo quiera ver o no.
y no son receptivos a que se lo digas por mucho que te importen, posiblemente por varias razones. Que no les guste que les digan cómo hacer o no las cosas, o por el modo en que se lo comunicas. Y la hipocresía que nos toca trabajar, es el modo. También conozco casos de personas que siempre se están quejando, criticando e insultando a otras personas porque dicen que actúan mal. No actúan mal realmente, pero sí les ofende, y luego quieren que sean tratadas como reyes. O he visto casos, en los que me han contado quejas sobre todo lo negativo que les sucede en su vida, como problemas con los amigos, con los vecinos, con la familia, etc., o todas a la vez, y escuchar una, y otra, y otra, y otra vez las mismas quejas, y llego a decirles: yo, soy un buen amigo tuyo, y quiero tu bienestar y tu felicidad. Así que mientras estés trayendo estas emociones al momento presente, tú no estás bien. Persona. Eres mi amigo, y como un buen amigo lo que tienes que hacer, es escuchar. Mi manera de ser un buen amigo es escuchar las cosas sin que en el momento presente te afecten, o al menos, las que te hacen bien, porque regocijarte en ellas no te va a ayudar. Y cuanto más las repitas, peor va a ser para ti además, porque a cada persona vas contándoselas, y la gente se distanciará de ti. Pasa una semana, y me cuenta. Persona. El otro día estuve con una amiga que no paraba de contarme sus desgracias. ¿Qué tía más amargada? ¿No se da cuenta de que yo tengo mis problemas como para tener que comerme los de los demás? Vaya, sería otra forma de decirte lo mismo que te dije la semana pasada. Persona. No es lo mismo, sí que es lo mismo, pero con objetivos diferentes. Persona. Pues no, no es lo mismo y así, entrar en un bucle. Otro ejemplo. Jorge, por favor, ayúdame, quítame este dolor. Lo estoy pasando fatal. No está en mi mano. Solo tú eres responsable de tus decisiones. Yo te he puesto 3 herramientas. Una de actitud, es decir, de cómo tomarte las cosas, y las otras son actividades que sé, con el 99% de seguridad, que te van a curar como les ha pasado a todas las personas que lo han probado. No puedo. Te estás poniendo límites tú misma. Si los demás han tenido el mismo problema, eres tan capaz como ellos de superarlo. No puedo. ¿Quieres ser feliz o crees que serás feliz solo si le tienes? Yo le quiero a él. Y seré feliz cuando esté conmigo. La hipocresía, sé feliz en el presente. Con lo que tienes ahora. Sin depender de que serás feliz cuando, no puedo. Prueba a hacer lo que te he dicho. No me gusta. Pero si no sabes lo que es. ¿Cómo puedes decir que no te gusta? ¿Pero quieres curarte o no? Jorge, quítame este dolor. Lo estoy pasando fatal. Y entrar en otro bucle. Son conversaciones muy comunes con mucha gente y no se basan en una persona. Podría poner un sinfín de casos en los que no conocen la razón verdadera de su actitud, en los que alguien comete actos egoístas, sin pensar en el daño que cometen a otras personas. Es más, no he visto en mi vida personas con tanto egoísmo. Que encima, tratan de egoístas a los demás. Pero en los casos que tú mismo hayas cometido un acto en el que hayas hecho daño a una persona cuando tu intención era la más pura, la más benevolente, y ha salido de tal manera que esa persona ha salido perjudicada, no te preocupes. A todos nos ha pasado. Casi todos los días nos encontramos con personas así, estemos metidos en el ajo como primeras, segundas o terceras personas, aun cuando vemos que unos se lo hacen a otros. Tengo personas muy queridas a las que he hecho daño sin querer, y sobre todo sin intención alguna. Y si la hubo, mi intención siempre fue buena, pero solamente ven que les has hecho daño, y no fue nada grave. Salió así y no hay que buscar un porqué. Y nunca les he echado en cara todo el mal que me han causado intencionadamente, y que perdoné en su momento. Cuando perdonas, te sientes liberado. Realmente no hay que hacer mal y luego rezar 4 Padres Nuestros y 3 Ave Marías o ante un muro. Aún hay demasiada gente que espera que por citar una frase, puede seguir haciendo daño. No. El perdón está en que pudiendo hacer lo mismo otra vez, no se haga. Estas personas creen que la vida les va a ir bien, que Dios les va a perdonar y que se van a ganar el cielo. Lo primero es que para conseguirlo, han de creer en ello. Y segundo, que la justicia divina o el karma, por llamarlo de alguna manera, no actúa así. Si haces daño intencionado a alguien, da por hecho que se te va a devolver. Como mínimo, esa persona puede rebelarse. Y si te lo hacen a ti, no te lo tomes a mal, porque tú lo hiciste en otro momento. La frase, no hagas lo que no quieras que te hagan, no está bien dicha, porque hay personas, con bastante hipocresía, que hacen daño de manera
La hipocresía indirecta, como ya he puesto en algunos ejemplos, y hay otras personas que les gusta hacer daño, pero en ambos casos no quieren que se les haga daño. Por otro lado, una persona masoquista, quiere unas cosas que a muchos otros no les gustan, y por ello no les da derecho a hacer daño. Y esta es la mayor razón por la que la frase hecha, está mal. Para mí, el sentido común es una regla, una ley universal, que está por encima de cualquier ley, sea de la cultura que sea, lo repito otra vez. Si has trazado un camino apoyándote de filosofías religiosas, ten en cuenta que el sentido común va por delante. Las personas que siguen filosofías orientales trabajan esta actitud reduciendo lo más mínimo el ego y la hipocresía. Si te encuentras con personas así, puede que creas que son hipócritas o que su altruismo lleva a algún tipo de interés. Deja de juzgar, y recibe abiertamente toda su forma de vivir la vida. No se están tomando drogas si les ves tan sonrientes. No son sectarios aunque te lo parezcan. Son felices de verdad. Quererlo todo hecho, la gente no se implica en nada. Lo quiere todo hecho. Nos ha pasado a muchos los siguientes ejemplos. Se dice de hacer una cosa, por ejemplo, hacemos una paella un día, o vamos al monte a empinar el cachíbulo. Y contestan todos, sí. Vale, y siempre hay una voz de pito que se escucha por el fondo diciendo yo no. Y nadie hace nada para que ese acontecimiento acordado salga adelante. O te responden, ya me dices algo cuando lo tengas preparado. Otro ejemplo más profesional que me ha pasado en más de una ocasión. Monto un taller gratuito, o doy masajes gratis en un centro de terapias, solo para que la gente conozca el centro o me prueben para que corra la voz. Altruista y completamente en beneficio de la salud y sin compromiso. La sociedad lo quiere todo gratis, pero luego no se complica y en el último momento cualquier cosa le parece mejor. Hay un tremendo miedo a la palabra gratis. Pero como es gratis, la gente no es seria y no se compromete. Te dice que sí, y luego no aparece. Incluso hice bonos de masaje regalo, para que me probaran, y con el tiempo me entero de que a toda aquella persona a la que le preguntaba, pensaba que era una broma porque me conocen profesionalmente como ingeniero y no creían que fuese en serio. Personalmente, en varias ocasiones he quedado mal con el local donde lo impartía. Ya no me meto aquí a hablar de la pérdida de mi tiempo, porque eso lo comento en otro apartado. En este caso también decidí cambiar el foco de atención y ya no me volvieron a dejar tirado, ni dejarme mal ante nadie. En otros casos, desde siempre, he ayudado a muchas personas a vender cosas o les he la hipocresía presentado a alguien, particular o empresa, que pudiera hacerles la faena de manera muy barata, porque se lo pedí yo, sin llevarme comisión y ha habido gente que ha llegado a pensar que le estafaba, porque tenía que haber algún tipo de trampa. Nunca me he planteado llevarme algo de dinero por ayudar de esta manera a alguien, ni siquiera lo he visto como una pérdida de tiempo. Sí que es verdad que cuando se trata de vender algo mío, trato de sacar el mayor beneficio sin engañar a nadie, y no me veo hipócrita por esta acción. Desde hace muchos años tengo una idea en mente y ahora tengo la gran oportunidad de crear el primer Congreso Nacional, de momento, de la Semana Positiva. Con conferencias, talleres y todo tipo de actividades que aportan conocimientos de inteligencia emocional, emociones positivas y bienestar subjetivo, crecimiento interior, tuve que formarme en este, porque el exterior ya creo que no. Lo que pretendo es no hacerlo solo, sino conseguir el mayor grupo de colectivos que se impliquen y con la participación de todos, hagamos el mayor congreso altruista que se pueda lograr. Así que ayudémonos. ¿Pero qué va a pasar si es gratis? ¿O si la gente lo quiere todo hecho? Que el cambio nunca llegará. Si me basara en todo lo que este libro trata de rectificar, no se haría nunca. Ni siquiera quiero pensar en la posibilidad de que las personas y colectivos implicados no se pongan de acuerdo a causa del ego. ¿Será posible conseguir una gran tribu sin ego? Sería bastante hipócrita el Congreso si no diésemos ejemplo de lo que se pide. Pasa en la mayoría de los casos, pero doy por hecho de que un Congreso de inteligencia emocional, la gente busca el altruismo. Yo soy optimista y seguro que hay un montón de personas que quieren participar y podamos hacer un pequeño cerebro. ¿Te unes y creamos más sinapsis? ¿Qué puedes aportar y barra o a quién? Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de jorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página de Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie.
Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.